Ahora vamos a presentar a nuestro próximo orador, que es Daniel Canepa. Él es licenciado en Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, gerente de canales y líder digital para Cala en General Electric Healthcare. Tiene experiencia en su trayectoria en el desarrollo de sistemas de información para organizaciones de salud por más de 20 años, en proyectos de implementación de historia clínica electrónica, gestión de imágenes, gestión de pacientes. Ha publicado numerosos trabajos relacionados con proyectos e implantación de sistemas de información en salud en congresos nacionales e internacionales. Ahora le damos lugar para su presentación. Gracias, Cintia. Ahí se me escucha bien, ¿no? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, gracias, Cintia. Bueno, el objetivo de esta charla es, digamos, dentro del marco de lo que es el sistema de reportes, cómo la pandemia transformó la atención la atención médica, ¿sí? Digamos, y qué conclusiones sacamos, ¿sí? El primer, a ver acá, ahí está. Bueno, tenemos uno de los principales puntos que estamos viendo durante todas estas jornadas, ¿no? ¿Cuál fue el impacto de lo que es la pandemia del coronavirus? A mí me gusta decirle cuál fue el pasado del futuro, ¿no? Porque nos tenemos que posicionar, sí, siempre digo, cuando vemos todo el tema de lo que es transformación digital, ¿sí? Antes de enero del 2020 y después ahora. Pues digamos, ahora es mucho más fácil hablar de la transformación digital, porque digamos, los tomadores de decisiones, las organizaciones de salud ahora entendieron del porqué de las cosas, ¿sí? Por eso quiero que todas las presentaciones las miremos si estamos en enero del 2020, pues justamente lo otro se justifica por sí solo, pero digamos, lo que ya se venía hablando era todo lo que era la parte de telemedicina, la lectura remota, ¿sí? Obviamente la pandemia lo que trajo un impacto financiero en las organizaciones. Ya antes había un impacto financiero, el tema es que ahora había que hacerlo, sí o sí, como para poder llevarlo adelante con las distintas ayudas del gobierno. La parte regulatoria, hubo muchísimas cosas que con la pandemia se rompieron en la parte regulatoria para poder lograr el tema de la atención, ¿sí? Y obviamente no es que fue todo un desastre, sino al contrario, se mejoraron muchísimas cosas, ¿sí? Empezó a haber alianzas entre los distintos, digamos, los proveedores de tecnología, la industria farmacéutica, los centros de investigación para llevar adelante esto. Obviamente, al estar más digital, empezó a haber toda una, digamos, una preocupación en toda la parte de lo que es seguridad, ¿no? El tema de los accesos, donde antes muchos proyectos no avanzaban por el tema de seguridad, pero bueno, ahora como había que hacer este acceso, empezaron a tener bastante consideración. La interoperabilidad de los datos, ¿qué significa esto? Y ahora se dieron cuenta que los tomadores de decisión que necesitaban datos para tomar decisiones, de cómo relacionar estos datos, ¿no? Esto también tiene que ver con el tema del reporte estructurado, cómo vamos a mostrar la información. Entonces, esto también total prioridad. Y el tema de la inteligencia artificial. Yo lo que quiero que se lleven como concepto del tema de inteligencia artificial es cómo poner algoritmos o un procesamiento previo para el profesional, me gusta decir no médico, al profesional de la salud, digamos, de los datos que se tiene, digamos, ya traerle, como podemos decir, masticado, digamos, ciertos conceptos para que no pierda el tiempo. Y obviamente cambios de hábito, del tema de distanciamiento social, temas de cambios de proceso, de cómo accede un paciente a una institución, que ahora justamente eso fue parte del cambio, ¿sí? Y el rediseño de los accesos para llevar adelante. Pero sí lo que me gustaría ver de cuáles son las perspectivas y cuáles fueron las enseñanzas, ¿no? Las lecciones aprendidas a partir del 2020. Lo que es clave es un ecosistema de atención más flexible, que me permita dar eficiencia, que sea inteligente. ¿Qué significa inteligente? Que haga un preproceso previo en la acción donde va a trabajar el profesional de la salud. Reducir el agotamiento. Acá, digamos, hubo, digamos, un estrés por parte de los profesionales de la salud para poder llevar adelante las atenciones, ¿sí? El acceso a la atención. ¿Cómo accede el paciente? ¿Cómo accede el profesional de la salud para poder dar esa atención médica? Y lo que es principal,
cómo es la gestión de datos para la toma de decisión, ¿sí? Entonces, digamos, acá lo que voy a dar son distintos ejemplos que más allá de armar un informe, la disponibilidad de los datos clínicos para tomar una acción. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia operativa, que lo quiero tener en tiempo real, justamente a la hora de un médico poder diagnosticar, ¿sí? ¿Cómo le voy a agregar esas herramientas para que sea eficiente? Empezaron a ver, incorporar de herramientas para, por ejemplo, organizar la lista de trabajo a la hora qué médico tiene que ver qué cosa, ¿sí? Si le llevamos al caso en radiología o en imagenología, me gustaría decir, porque está cardiología, es decir, cuando se necesita a un radiólogo o a un cardiólogo a la hora para hacer un informe de cómo voy a armar esa lista de trabajo. Entonces yo puedo hay herramientas de incorporación previo que me permita hacer ese listado. ¿Sí? Después, aplicando, digamos, un procesamiento previo que me muestre cuáles fueron los hallazgos. ¿Sí? No significa que esto tiene que ser en forma automática, que ya está, este fue el hallazgo, sino que también el médico radiólogo pueda tener, ¿sí? cuáles fueron los hallazgos encontrados. ¿Sí? A ver, un tema muy simple, lo que hablo que puede servir es, donde no se necesita ningún proceso previo, es que tenga el estudio actual y asociado los estudios anteriores del paciente. Hoy en día eso no lo tienen muchísimas instituciones o cuesta trabajo hacer esa asociación. Pero digamos, si queremos incorporar herramientas que hagan un procesamiento automático de la imagen, también tenemos que haber resuelto lo anterior, ¿sí? La asistencia a la lectura. En el momento que un médico está visualizando un determinado caso, ¿sí? No lo quiero llevar siempre al tema de imágenes, ¿sí? eh, cómo la solución va a asistir al médico a la hora de presentar la información, ¿sí? Y obviamente el tema de reporte estructurado. El reporte estructurado serían las mediciones previas que se hicieron en los dispositivos y cómo me va acompañando a la construcción de este informe. Digamos, estos son distintos tipos de herramientas para llevar adelante. Lo mismo se empezaron a incorporar herramientas en los equipos, en las modalidades para la toma de decisión y presentar al médico radiólogo. No, no pensemos que solamente tengo que tener una computadora. También los dispositivos están empezando a incluirle, digamos, herramientas para hacer un procesamiento previo y tirar determinadas alertas. O siempre doy el caso que, digamos, nos hablaba antes de la pandemia, nos hablaba de los respiradores, ¿sí? Y digamos, y hoy ya digamos, más allá del uso del respirador, empezar a sacar información, tener, digamos, alarmas o alertas, ¿sí? Como para poder hacer ese seguimiento. Esto es parte también del informe estructurado. ¿Por qué? Porque es el aviso que le dan digamos, a los terapistas, a las enfermeras, que tiene que tener que llevar adelante. Lo mismo en tener tableros, ¿sí? A la hora de cómo es el rendimiento, por ejemplo, en la sala de quirófanos. O sea, hoy, digamos, más allá que este ejemplo está enfocado a quirófanos, ya hay una necesidad, y no se va a volver para atrás, en tener herramientas a la hora de gestionar los recursos escasos, ¿sí? Y cómo ser más eficiente. Digamos, esa sería la conclusión de todo esto, más allá de lo que sería un respirador, lo que sería una sala de quirófanos, no solamente la sala de quirófanos, el recurso humano y el recurso de materiales. Si lo llevamos a terapia intensiva, el terapista. O sea, acá hay ciertas cosas, ¿sí? A tener en cuenta que no solamente es aplicar una solución de informática. Otro punto que, digamos, fue en boga, ¿sí? Fue el tema de tener tableros de control. Obviamente estaba el concepto de lo que es la sala de situación, de empezar a monitorear, y ahí es donde lo relacionamos, necesidad de tener los datos, ¿sí? Si yo voy a hacer un reporte estructurado, necesito los datos previos. Bueno, a la hora de poder tener la decisión, cómo se está utilizando una determinada modalidad de imágenes, cómo se está utilizando una determinada sala de quirófanos, cómo se está utilizando un determinado respirador o un determinado monitor multiparamétrico, tengo que tener este tipo de seguimiento. Y además se agregaron otras gestiones, ¿sí? Cómo es el tema de la utilización del equipo, cómo
está el agendamiento? Porque por un lado yo puedo hacer el agendamiento, pero también tengo una demanda espontánea. ¿Cómo es la experiencia del paciente? ¿Cómo es la experiencia del profesional de la salud en esto? ¿Sí? ¿Cómo se aplican los protocolos para la utilización de este equipamiento? ¿Y cuál es la calidad de los datos que me genera para poder almacenar? Y por ahí después tomar decisiones, ¿sí? Y poder tener una visión de todo digamos, de todas las áreas para ver dónde manejar los cuellos de botella o dónde poder complementar, digamos esa utilización. Muchos empezaron a trabajar lo que es el tablero de comando de COVID. No solamente durante la pandemia se enfermaban por COVID, había otras cosas, pero se le ponía, digamos, foco desde el punto de vista de saber de cómo en tiempo real, de acuerdo a los pacientes que estaban ingresando, los que estaban testeados, los que eran negativos, los que eran sospechosos, cómo estaba, digamos, cómo era esa evolución diaria y cómo era la utilización de recursos, justamente porque las camas críticas era lo que había menos y había que gestionar, y después a ese paciente si necesitaba un tratamiento, un cuidado crítico, ¿sí? Un cuidado intermedio o tenía que estar en piso. Esto también es parte de lo que es los informes, porque es a la hora de mostrar qué es lo que está ocurriendo en la institución, de poder gestionar a ese paciente con determinadas alertas, ¿sí? Que, digamos, la fecha probable que podía dejar de usar el respirador para poder también planificar a otro, ¿sí? Del punto de vista de las intervenciones quirúrgicas. Y bueno, y acá distintos ejemplos de alarma también, el poder recibir la información del deterioro, por ejemplo, en este caso, del paciente cuando está conectado a un monitor multiparamétrico y se definen reglas para que disparen, digamos, avisos para poder tener el tema del cuidado. ¿Por qué? Porque como los recursos son escasos, sí, tengo que tener, digamos, cierta automatización de cómo mirar a cada uno de los pacientes, ¿no? Altas que se iban a dar y no se dieron, el por qué, cómo reestructurar todo. Esto es parte de lo que es a la hora de brindar herramientas, ¿sí? Otro punto fue del tema de, digamos, del burnout, digamos, de la fatiga, ¿sí? O digamos, del deterioro de los profesionales de la salud para llevar a esto, ¿sí? De justamente tratar la pandemia, pero también poder brindar herramientas para poder tener una atención al paciente accediendo a la información, ¿sí? Y esto iba a cambiar totalmente, digamos, ahora se va a ver de otra manera que hay que concluir este tipo, digamos, de herramientas, ¿no? Me gusta decir sistemas o tecnología, pero son herramientas al fin y al cabo, que una puede ser de informática o pueden ser dispositivos médicos. Y la formación y el soporte clínico remoto, ¿sí? No, digamos, de que el profesional pueda estar, digamos, con herramientas de colaboración y que no tenga que tener todos sus colegas en sitio como para poder llevar adelante. Este es otro impacto que nos llevó el tema de la pandemia. Desde el punto de vista de la parte virtual, podemos hablar de lo que es la teleconsulta, ¿no? Pero digamos, eso ya todos hoy, digamos, dando el ejemplo del hospital italiano, ya lo venía haciendo, digamos, hace bastantes años, ¿sí? Obviamente no al nivel de la tasa de uso que hoy tiene, ¿sí? Digamos, este ejemplo lo doy porque mi mamá es afiliada del plan de salud del hospital italiano, ¿sí? Pero sí ver el tema de la terapia intensiva. ¿Sí? Sabemos de que tenemos recursos escasos desde el punto de vista humanos y físicos y poder tener un tablero para hacer ese seguimiento, ¿no? De poder tener, de ver las imágenes de acuerdo al caso del paciente que está tratando, toda y la interacción entre los médicos que están en sitio y los que pueden estar al remoto, porque digamos, yo puedo tener este tablero, ¿no? De seguimiento, digamos, pudiendo trabajar en más de una terapia intensiva, digamos, en una red de atención, de poder justamente colaborar con nuevos recursos que no están en sitio, de poder visualizar cuál es la información, los datos que están generando cada uno de los monitores que está conectado del paciente, ¿sí? De cómo un determinado paciente ver ante una situación, ante un cambio, ¿sí? Digamos, este es el concepto, lo que digo, de llevar a su máxima expresión lo que es la telemedicina,
¿no? De justamente de poder hacer la visualización de este recurso, digamos, escaso y es el más caro, ¿sí? Después, bueno, acá hay ejemplos de dispositivos móviles o ágiles, de poder tener, por ejemplo, un ecógrafo portátil en la sala de urgencia o guardia a la hora de cuando viene un paciente, como para hacer una detección temprana y ver de cómo se lo va a admitir, por ejemplo, digamos, de estos puntos. Y punto fundamental, el tema de la gestión de los datos, ¿sí? Hoy en día se recompilan muchísimos datos, ¿sí? Pero las instituciones de salud le faltan recursos para que esos datos se conviertan en información, ¿sí? Digamos, la gran mayoría. Y esta fue la clave, digamos, del manejo de la pandemia, ¿sí? De cómo poder gestionar estos datos y además qué hacemos con los datos que no están estructurados. Y ahí es justamente donde interviene inteligencia artificial. Pero aquí está la clave de todo, más allá de lo que es la virtualidad, la teleconsulta, de cómo accede el paciente, fue los datos que necesito para la toma de decisión. Y yo creo que a partir de ahora, ahí es donde cualquier proyecto de incorporación de herramientas en una organización de salud va a estar focalizado a esto. Y también lleva al tema de esas asociaciones de la parte pública y privada. ¿Por qué? Porque las instituciones de salud previo a la pandemia no hacían inversiones en incorporar tecnología, no porque no lo veían como que eso era bueno. Algunas puede ser que sí, no todo, pero también hay un tema de inversión. Entonces, justamente esto es lo que lleva a tener esto en cuenta. Y justamente para tener datos comparativos de cómo es la relación, la fidelidad del paciente, cómo está accediendo a la institución, ¿sí? Los profesionales cómo están trabajando, cómo es la utilización de los equipos, digamos, cuáles son las métricas que yo me determino para después poder llevar, ay, perdón, se está viendo, ¿no? Sí, perdón. Las métricas para llevar adelante esto, ¿sí? Entonces, como conclusión, ¿sí? A todo esto, ¿sí? Lo que trajo el COVID fue una aceleración en el proceso de transformación y modernización a un sistema que ya estaba recargado, ¿sí? Pero digamos que esto desafortunadamente, porque tuvimos que pasar por esto, ¿sí? Que es una oportunidad para el inicio de la modernización en algunas instituciones de salud o continuar con la mejora del sistema sanitario. Esto también empezó a haber una transición de la necesidad de tener datos para la atención del paciente y herramientas para los profesionales de la salud. Digamos que hoy va a ser más fácil justificar los distintos proyectos que quieran encarar cada institución al incorporar este tipo de tecnología. Sí, se consolidó, o sea, no significa que ahora es una prioridad la innovación digital, se consolidó para seguir creciendo. ¿Sí? Y justamente también hay que manejar, esto es satisfacer las expectativas hoy de los pacientes que están hiperconectados y también los profesionales de la salud. Ambos van a empezar a exigir a la organización de salud de más herramientas para poder llevar a esto. Y como conclusión final, acá el concepto es que lo que hoy tiene una organización de salud puede ser la adaptabilidad y la agilidad, no de incorporar las herramientas, de poder ser flexible y cómo adaptarnos a la situación, porque la pandemia va a pasar, sí, van a surgir otras cosas, pero la plataforma o el ecosistema que tengo que disponer sea ágil y disponible. ¿Por qué? Porque la tecnología existe. No es que la tecnología no existía, ¿sí? Como en su momento no estaba la vacuna y después salió la vacuna que hubo que salir. No, la tecnología existía, ¿sí? Entonces, como mensaje final, yo voy a tener un proceso de atención, que este proceso de atención, ¿sí? Interactúan distintos profesionales de la salud, el paciente puede ingresar de distintas maneras a la institución, pero digamos, estas cuatro cosas, hay que pensar a la hora de incorporar herramientas, el proceso, los datos que voy a capturar en cada etapa, ¿sí? Fíjense que en el reporte estructurado necesito ya tener los datos previos al tema cuando el médico radiólogo va a hacer el informe, que es desde cuando el paciente ingresa a la institución, las personas, el perfil de las personas, el perfil del médico referente tiene un desafío y determinación, ¿sí? La enfermera, ¿sí? El paciente,
el técnico a la hora de poder llevar a esto, el bioingeniero, ¿sí? Y por último, la tecnología. ¿Cómo voy a incorporar esa tecnología de acuerdo al proceso, a los datos que quiero capturar y al perfil de las personas? Así que bueno, quiero agradecerles. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Daniel. Muy buena síntesis de todo lo que ha sido la utilización del dato para la gestión de la pandemia, un momento crítico donde la tecnología, la organización, la gestión estaban en su punto más exigido. Así que te agradecemos por esta presentación y síntesis. Eh, Quería preguntarte, ¿qué crees de todos estos cambios? ¿No van a retroceder una vez ya atravesado todo el tiempo de la pandemia? ¿Qué es lo que de todo esto va a persistir sin que retrocedamos en ese avance? Sí, yo creo que la enseñanza que nos trajo, que ahora cualquier nuevo proyecto o sea, se va a empezar a trabajar en donde va a haber más la parte virtual, o sea, que sea el paciente cuando vaya a un hospital, ¿sí? Sea como último recurso, ¿sí? Va a proliferar más lo que es la atención primaria, ¿sí? Digamos, desde el punto de vista que no tengo que dotar a todo el hospital, digamos, de equiparlo, de darle todas las herramientas, sino a la hora de incorporar cualquier herramienta, por eso me gusta decir herramienta, en cualquier nivel de atención, ¿sí? Sea por la urgencia, en consultorios externos, en hospitalización, en terapia intensiva, se va a empezar a pensar como un todo. ¿Por qué? Porque, digamos, la pandemia lo que trae es una presión, ¿sí? De mayor cantidad de pacientes que están ingresando a la institución. Y no es que teníamos recursos escasos. Antes de la pandemia se tenía la cantidad de camas de terapia intensiva, se tenían los tipos de respiradores, se tenían los tipos de los monitores multiparamétricos porque no estaba esa necesidad antes, ¿sí? Entonces, lo que trajo la pandemia es que ahora cualquier cosa que tengamos que incorporar tecnología que pueda generar datos, que podamos almacenar esos datos y lo que es principal, tener un tablero de control para la toma de decisiones, porque yo creo que ese fue digamos, la clave, que no se tenía un montón de información y bueno, como dice la canción, uno se hace camino al andar, ¿no? No vamos a volver atrás, no significa que ahora va a volver toda la presencialidad, se va a tratar, digamos, que al paciente tenga la opción de hacer una teleconsulta que no quiera trasladarse, ¿sí? Va a haber una mayor presión de los pacientes y de los médicos de tener herramientas eficientes, ¿sí? Digamos, yo para citar el caso del hospital italiano, se diferenciaba por las herramientas digitales de teleconsulta, ¿sí? De tener un portal. Lo que hizo hoy la pandemia fue instituciones que no tenían portales, ya tienen portales, ¿sí? Digamos, o sea, digamos, de un grado de sofisticación o no. Pero digamos, hoy ya todas las instituciones tienen algo para acceder digital. Entonces ahora el desafío va a ser cómo mejorar eso. Y un paciente, digo, cuando tienes una hora a las 11, quieren que lo atiendan a las 11, no 11:15. Tal vez antes de la pandemia iba a las 11 y a las 12 seguía esperando. Digamos, va a haber una mayor demanda, pero yo creo que no se va a retroceder en eso. Perfecto, muy claro. Y otra consulta. Sí. ¿Cuánto se puede estructurar, cuánto se puede, el dato que tomamos del paciente en control en su casa, como vos decías ahora, aprovechando la telemedicina, las distintas herramientas, cuánto es factible de estructurar ese dato que proviene del paciente y de los distintos elementos o herramientas tecnológicas que puede utilizar en su casa Sí. para provecho del hospital, del seguimiento suyo? Eso va a depender de las herramientas que se dispongan de donde se hace la captura de los datos, ¿sí? Entonces, uno puede agarrar y decirle al médico, mira, te voy a pasar una plantilla con 40 campos que tenés que cargar porque yo la necesito para tomar la decisión. No, el tema es que se puedan capturar esos datos y que no interrumpa el acto médico, que no intervenga. Entonces, si lo podemos hacer que sea lo más texto libre digamos, al profesional de la salud que esté con el paciente y después
poder tener internamente alguna herramienta de procesamiento, como el caso del servidor de terminología, para dar un ejemplo, porque si yo directamente le voy a decir, no, mira, codificame con ICE de 10 cuando hace la consulta, porque yo todo mi sistema lo tengo, digamos, en base a un sistema de codificación, y ahí ya va el fracaso, ¿sí? Entonces tiene que ser la carga de los datos lo más natural posible, de lo que sea asociado a esa atención. Y después sí, tener un procesamiento intermedio y después, a la hora de poder hacer la gestión de esos datos, que digamos que me permita llevar adelante eso. Digamos, por eso en mi mensaje es la hora de perdón, me puse la alarma para terminar justo media hora. El, la, es no es solamente la herramienta, es el proceso, es cómo voy a cargar los datos y las personas. Digamos, son esas cuatro cosas que hay que tener en cuenta a la hora de cuál es el dato que quiero obtener. Perfecto, muy, muy claro. Sí, es destacable lo que vos explicabas en la presentación, que la tecnología tiene que venir a ayudar, a agilizar los procesos de todos los profesionales que intervienen en la atención del paciente para evitar la sobrecarga de trabajo y el agotamiento. Sí, Sobre todo sí, sí, sí. justamente en tiempos de pandemia, como vos decías, donde el sistema estaba súper, súper exigido. Eh, Sí. si no hay más preguntas en el chat, nos había saludado Gladys Gareca. Si alguien puede levantar la mano, puede dejar su pregunta en el chat. Yo como última reflexión, Cintia, doy el ejemplo, cuando hace la captura de los datos, estamos viendo muchas presentaciones, ¿no? Que dicen, no, vamos con una tablet al pie de la cama y capturamos los datos, ¿no? Que va la enfermera, ¿sí? Pero si la enfermera tiene que hacer el balance hídrico, ¿sí? Y tiene que ir con una bandeja para aplicar un determinado medicamento. ¿La bandeja va a ser la tablet? Que además va a tener, digamos, es como, por eso digo que son esas cuatro cosas, ¿no? De qué es el proceso, ¿sí? Qué datos voy a capturar y el perfil, ¿sí? De la persona que va a llevar adelante esto y después cómo voy a adaptar esa tecnología. Esa tecnología es qué herramientas le voy a dar, porque digamos, ahí doy este ejemplo muy burdo, pero es claro, ¿sí? Desde el punto de vista de qué va a hacer la enfermera, ¿sí? Y después cómo tiene que registrar los datos, que eso es clave. Perfecto, sí. Nosotros también en lo que fue la implementación de barcoding y el registro también del ciclo de la medicación al pie de la cama, ha sido un proceso justamente, como vos decís, de adaptación de la tecnología a los procesos ya intervinientes. Y Sí, bueno, como bien remarcabas, mejorar todos los procesos y luego incorporar la tecnología como una medida de agilización sí, y de herramienta que realmente ayude adaptado a cada uno de los profesionales. Como vos decís, no es sí. lo mismo una herramienta como cuándo, dónde la necesite el enfermero, el técnico radiólogo o el especialista en diagnóstico por imágenes, cómo vaya a utilizarla. Exacto. Y Eh, te doy otro ejemplo, donde no está la tecnología. Si estamos certificados en la John Commission, en la parte de seguridad del paciente, en intervención quirúrgica, se tiene que marcar marca la redundancia, con un marcador rojo el área que no es o el área que es. Y ahí no hay tecnología, es el proceso, ¿sí? Entonces, digamos, por eso tienen que ir las cuatro cosas de la mano. muy claro, Daniel. Muy rica tu síntesis de cómo el dato puede transformarse en conocimiento útil para la gestión del paciente, ya sea en la atención a distancia, en su casa o incluso en terapia intensiva. Muy bien, les Bueno, agradecemos a todos, muchas gracias bueno, a todos los muchas gracias. oradores, gracias a todos los Gracias, participantes. Les agradecemos la participación, sus preguntas, sus intervenciones y ahora vamos a dejarlos en una pausa hasta las 11, media hora de descanso. Muchas gracias a Bueno, todos gracias. nuevamente. Chao. Una cosita, la memoria Sí, era 1 GB la que necesitabas y el procesador es un dual core.
por si acaso, que eso me lo habían preguntado y no lo había podido responder. Muy Muchísimas bien, gracias por Cristian. invitarnos. Gracias, Cintia. Ahí Era para tenés tu instalar red, respuesta, que me Cristian. había quedado con esa pregunta. Dale. Perfecto. Muchas gracias, Leonardo. Gracias, Daniel. Gracias, Kai, Gracias, nuevamente, y a todos los seguimos en participantes. contacto. Gracias Hasta a todos, luego, fue que un estén gusto. bien. Nos vemos. Igualmente, adiós.